Bienvenidos al podcast El futuro del trabajo. Este es un podcast producido por DRRP Arquitectura en Perú, donde entrevistamos a líderes corporativos sobre las tendencias de trabajo en Perú y la región. Pueden escuchar este podcast en Apple iTunes, Google Podcast y Spotify, o desde nuestra página web drrp.pe/podcast. Yo soy su host, Andrés Ureña. Bienvenidos y empecemos. ¿Qué tal? Buenos días, estamos otra vez en el podcast del futuro del trabajo. Esta vez tenemos como invitado a Dante Cárdenas. Él es el gerente de innovación de Pacasmayo, corrígeme Dante si me equivoco. Y estamos otra vez en las oficinas de Pacasmayo, que queríamos hablar con él sobre el futuro del trabajo. Dante, ¿por qué no nos cuentas un poco lo que me contaste, pero para que los demás que te escuchan sepan de dónde vienes, quién eres, qué haces? Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Me toca a mí liderar la cantera. La cantera es el área de innovación y de transformación digital en Pacasmayo. Nosotros tenemos como propósito asegurar el futuro del negocio, ¿no? Y eso, digamos, significa mucho de explorar, conocer y crear, digamos, soluciones no solamente para nuestros clientes actuales, sino también para nuestros, digamos, actores y todas estas, digamos, entidades que forman parte del negocio de la construcción en el Perú, ¿no? Genial. Como te conté hace un rato, queremos poner en agenda, este es el término comunicacional, el tema del futuro del trabajo. ¿Qué va a pasar con el futuro del trabajo? La primera pregunta que te haría, como para que empecemos a soltarnos, es ¿cómo sientes que es trabajar en Lima? La forma de ser, la ciudad, el tráfico. ¿Cómo lo describirías a un extranjero? Interesante pregunta. O sea, en general el ambiente de trabajo en Lima depende de varios factores, ¿no? O sea, por un lado tienes el factor de empresa, ¿no? O sea, qué tan digamos, fácil sea, o sea, cuál es la cultura de la empresa donde tú estás, ¿no? Y por otro lado tienes ya los factores exógenos, ¿no? O sea, factores, como tú bien dices, como el tráfico, ¿no? Como el día a día, sobre lo que significa vivir en una ciudad como Lima, ¿no? Entonces, veamos, conversemos un poquito, si quieres, sobre lo que significa moverse dentro de una urbe como Lima, ¿no? Entonces, creo que para nadie es secreto que vivimos en una de las ciudades más caóticas, más difíciles para trasladarse, con muy pocas facilidades en términos de transporte masivo o transportes alternativos, ¿no? Entonces, es difícil, ¿no? O sea, a las personas que vienen de afuera y me dicen, oye, ¿cómo llego a tu oficina? Tómate un taxi, ni si te ocurra alquilar un carro, Claro, ¿no? O sea, es entrar a la selva, ¿no? Y lidiar con, digamos, taxistas, microbuseros, las combis, ¿no? Y por ahí un otro mototaxi que se puede meter en tu camino, ¿no? Sí. Entonces es difícil llegar, digamos, a tu destino, ¿no? Y si puedes evitar hora punta, mejor. Y si por ahí se te ocurre usar algún medio alternativo de transporte, como puede ser una bicicleta, o sea, mucho cuidado, ¿no? Porque ni siquiera en una ciclovía estás seguro. Claro, es que es casi como abrasivo el comentario, como ven a las 5 de la mañana, sí, ¿no? En un taxi y quédate acá todo el día, sí, ¿no? es Mejor. Correcto. Es correcto, claro. ¿No? Y otro punto importante, creo, para los extranjeros, ¿no? Cuando, o sea, un carro no te va a dar pase nunca en la vida, ¿no? Entonces, tienes que mirar y tienes que hacerte la idea de que, digamos, acá el conductor no tiene, digamos, educación vial,
¿no? Entonces siempre tiene que estar alerta, con todos los sentidos en máximo nivel, digamos, ¿no? Y me ha pasado porque yo vivía afuera y cuando regresé, la típica que cruzas la pista esperando que el pata o el chofer pare y evidentemente te llevas un insulto de parte de él porque se mete una frenada porque tú debiste haber parado, ¿no? Claro, claro. Tengo que decir esto porque la verdad que mi experiencia también ha sido muy similar. Uh-huh. También me tocó vivir fuera, en un país además muy civilizado con respecto al peatón. Pero tengo que decir que está empezando a cambiar en Lima. De a pocos, ¿no? Todavía veo a veces gente que, digamos, se queda como sorprendida que le estás dando el pase, ¿no? Y te dicen, ¿me vas a dar o sea, como con la mirada, ¿no? ¿Me vas a dar el pase o me estás jugando conmigo? No, me vas a atropellar una vez que cruce, ¿no? Pero está empezando a cambiar. Ahora, eso es más como lo exógeno, como tú dices, ¿no? Como el tráfico en general, ¿no? Que es un tema que todos los limeños tenemos, ¿no? Si, si tuvieses que hablar de generalidades, ¿no? Nuevamente, el mismo ejemplo de contarle a un amigo que viene a trabajar a Lima. ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías? ¿Cómo es trabajar en Lima? ¿Qué pasa con sentirse a gusto trabajando acá? O sea, fuera del tema, digamos, fuera del tráfico y demás, yo creo que igual Lima es una ciudad súper interesante, ¿no? O sea, súper atractiva, digamos, desde otros puntos de vista, ¿no? Tienes, digamos, zonas súper agradables para vivir, para trabajar. Si te pones a pensar, si es que te mueves en el centro financiero, tipo San Isidro, Miraflores, o sea, tienes muchas cosas como se dice, walking distance, ¿no? Entonces, por ese lado es bastante atractivo, ¿no? Eh, entonces, no es feo tampoco trabajar en Lima, ¿no? Obviamente, si te toca moverte de una zona periférica, un cono, tranquilamente te puedes tomar 2 horas en llegar a tu destino, ¿no? Entonces, depende de la situación, depende de dónde esté ubicada la persona, ¿no? Entonces, digamos, Lima es tan grande y tiene tantas variables que va a depender un poco digamos, de la persona, dónde esté, dónde trabaja, ¿no? Pero mi recomendación siempre sería tratar de estar relativamente cerca de donde trabajas o si estás, digamos, si eres cabeza de familia, tienes hijos, estar cerca de dónde van a ir los chicos al colegio, ¿no? Porque también es un crimen, por ejemplo, que los chicos se levanten a las 5 de la mañana y estén en el tráfico 2 horas para llegar al colegio, ¿no? Y pasa, o sea, tengo amigos que viven en San Isidro, sus hijos van al colegio en La Molina, Claro. entonces los chicos se pasan 4 horas en un carro todos los días, ¿no? No Un me poco parece como sano. ¿cómo se dice la palabra? Educándolos de cierta manera desde chiquitos a que sobrevivan el tráfico, ¿no? Es correcto. ¿Y qué sientes qué pasa con la forma de trabajar que tenemos los limeños, los peruanos? Creo que esto también es un comentario válido, ¿no? Somos muy tradicionales, nos gusta reunirnos, no decimos que no, ¿no? ¿Qué crees que hay de eso en el trabajo? De hecho, sí, ¿no? O sea, a ver, de mi experiencia, creo que sí, nos gusta reunirnos bastante. Creo que, digamos, en general, la cultura latina es bastante abierta, ¿no? Entonces, nos gusta, creo que, trabajar bastante en equipo, nos gusta, no sé, siempre estar coordinados, rodeados de gente, ¿no? Y eso, digamos, como te digo, es parte de nuestra cultura, ¿no? Y ayuda bastante, sobre todo cuando hablas de proyectos o de situaciones donde tienes que trabajar con más de una persona y de manera coordinada, ¿no? Por otro lado, como tú bien dices, a veces no somos tan directos, ¿no? A veces no está mal decir que no o no está mal, digamos, no estar de acuerdo, ¿no? Y es parte natural del trabajo, ¿no? Entonces a veces sí creo que tal vez el limeño en general, tipo que tratan de no ser muy directo, ¿no? Entonces pasa cuando trabajas con gente de otras culturas, ¿no? Donde son mucho más directos, ¿no? Y la gente dice, oye, ¿qué le pasa a este pata, ¿no? ¿Por qué la agresión? ¿No? En realidad simplemente está dando su punto de vista, está siendo sincero, no se da rodeos para decirte las cosas y eso a veces nos afecta, ¿no? Claro, claro. ¿Y crees que esto con el tiempo ha venido cambiando? ¿Crees que siempre hemos sido así o es algo más como
más de ahora, quizá? Buena pregunta, no tengo ni idea para serte sincero. Yo creo que o sea, en general, creo que el peruano siempre ha sido bien percibido por ser abierto, amable, ¿no? Recibe bien a la gente, ¿no? Entonces creo que puede ser un tema propio de nosotros, ¿no? Ahora, de hecho, los tiempos cambian, las velocidades son otras, y por ahí que tal vez, no sé, cuando hablas con, tal vez con un millennial, por ahí que sí sientes tal vez que ellos sí tal vez son un poquito más directos, ¿no? Y todo lo quieren más rápido. Entonces por ahí que también hay un tema de cambio a nivel generacional, ¿no? Eso te iba a preguntar, porque es un buen punto, ¿no? Tenemos a toda esta generación que viene, que le va a ser a los millennials, mañana serán los Z, etcétera. Pero yo todavía me considero un millennial, eso, tengo 32, nací en el estrecho, no así que alcanzo. Pero sí puedo ver diferencias, ¿no? Sobre todo con gente más joven. ¿Cómo crees tú que esas personas están impactando en el espacio, impactando en la forma de trabajar que tenemos? Mm. Um, O sea, te debe pasar además sí, como parte claro, de innovación, ¿cierto? claro. Trabajamos bastante con gente, digamos, que acaba de salir de la universidad o con gente que está tratando de empujar un emprendimiento, ¿no? Y de hecho tienen otro pace, ¿no? O sea, otro ritmo, como decimos, ¿no? Les gusta correr, les gusta tratar de que las cosas se hagan de manera inmediata. O sea, tienen otro drive, como dice, otro empuje por tratar de que las cosas salgan, ¿no? Y esa experiencia que tienen tal vez en su día a día, ¿no? Lo que ven, digamos, en su interacción con su familia, con sus amigos, el tema de la inmediatez, te mando un WhatsApp, te mando un Instagram, un Snapchat, lo que sea, ¿no? La quieren ver reflejada también a un ámbito de trabajo, ¿no? Entonces, pasan un correo, no te responde, van y te buscan, ¿no? Entonces, de hecho que poco a poco creo que la dinámica de trabajo va a ir cambiando, ¿no? Creo que en general ellos ven las organizaciones de manera mucho más plana, ¿no? Históricamente las organizaciones jerárquicas siempre se han respetado esas jerarquías, esa estructura, ¿no? Oye, ¿cómo voy a hablar con el VP si primero no he hablado con mi gerente ni siquiera con mi jefe, ¿no? Ahora, o sea, digamos, ellos no tienen un miramiento en ir y de repente hablar con el VP o el CEO si es que fuese necesario, ¿no? Claro. Entonces esa dinámica creo que también está cambiando, ¿no? Y obliga a las organizaciones a hacer que sus líderes sean mucho más abiertos, ¿no? Que escuchen, ¿no? Y que tengan estos mecanismos para poder, digamos, ser más accesibles. Eso está bueno, ¿no? Porque creo que, creo que es muy válida la comparación de la gratificación instantánea, ¿no? Del publico una foto, tengo likes, ¿no? Entonces te mando un correo y quiero una respuesta, ¿no? Y, y de hecho creo que nos está desafiando a todos a ser mucho más abiertos y, y pelear esto en la dinámica de trabajo. ¿Qué, qué sientes que esa dinámica o qué crees que esa dinámica está aportando o cambiando en el espacio? Eh, por ejemplo, quizás es una pregunta un poco rebuscada y pensando mucho en el lugar físico, ¿no? Pero a veces, claro, tengo un conocido que cuando se enteró que la empresa en la que iba a trabajar estaba llena de cubículos, decidió no ir, decidió no aceptar la oferta, ¿no? Y quizá era una verbalización muy interesante, ¿no? Y una madurez quizá de chispa, ¿no? Que le salió, que dijo, claro, yo no voy a congeniar con esa. No me veo, ¿no? claro. Claro. Y lo que estamos viendo es que la gente ahora no busca un trabajo porque necesita necesariamente trabajar. Busca un trabajo donde se puede realizar, donde haya un fit, donde se vaya a sentir a gusto, donde vaya una proyección de carrera, donde vaya a ser retada, digamos, de una manera constante, ¿no? Entonces, me parece completamente natural. Si es que una persona, digamos, no se ve o no siente que va a estar a gusto en una empresa porque, digamos, esta empresa no se ha reinventado o sigue manteniendo estas estructuras jerárquicas, bueno, es natural que la persona diga, ¿sabes qué? Acá yo no encajo, ¿no? Y lo que está
por otro lado, sucediendo con las organizaciones, que están dando cuenta de que la gente ahora es más selectiva y busca otro tipo, digamos, de ambiente de trabajo que va más allá, digamos, de un salario, ¿no? Claro. Y de hecho eso a las organizaciones nos obliga pues a reestructurar nuestra estrategia de cara al recurso humano, ¿no? Y tiene que ver desde, digamos, el layout sobre el layout de trabajo, digamos, en la oficina, a la cultura, a la forma en la que se colabora, la forma en la que se trabaja, la forma en la que se estructura, digamos, los procesos y demás, digamos, tareas propias de un negocio, ¿no? Pues si tú no tienes esos otros complementos que te ayuden a entregar esa propuesta de valor a tu empleado, vas muerto, ¿no? O sea, es creo que lo que las organizaciones ahora tenemos como reto, ¿no? Cuéntanos un poco porque entiendo que ustedes vinieron de una cultura así, ¿no? Una cultura muy tradicional, muy jerárquica, ¿no? Y además tradicional en todo el espectro, ¿no? Desde las sillas, ¿cierto? Hasta la forma de pensar. ¿Cómo ha sido ese cambio? Cuéntame un poco qué ha pasado esto de tumbar los cubículos. Para los que nos escuchan, estamos en las nuevas oficinas de Pacasmayo, ¿no? Entonces, es válida la pregunta, ¿no? Es correcto. Todo parte, creo, de la redefinición de nuestra visión, ¿no? Entonces, este proceso de redefinición de visión, eh, digamos, buscaba no solamente centrarnos en el cliente desde un punto de vista externo, sino centrarnos en el cliente a todo nivel, ¿no? Digamos, nuestros empleados son también nuestros clientes, ¿no? Y en ese sentido empezamos a decir o digamos, envisionar cuál es la cultura, cuál es el talento, ¿no? Cuáles son las competencias y las capacidades que necesitamos nosotros para poder llegar a realizar esa visión, ¿no? Y como parte de ese ejercicio, o sea, nos dimos cuenta que el perfil de la gente, digamos, en el pool de trabajo está cambiando, lo que hemos hablado hace un momento sobre lo que busca la gente cuando, digamos, busca, digamos, desarrollarse, ¿no? Y uno de los componentes justamente es eso, ¿no? El ambiente físico donde tú laboras, ¿no? Y es así que decidimos, pues, romper las barreras, ¿no? Porque finalmente son barreras, ¿no? Pues tienes cubículos que separan una persona de otra, tienes oficinas que encapsulan a los jefes, gerentes y que los separan de sus equipos, ¿no? Entonces, pensando en fomentar la colaboración, ¿no? Digamos, tratar de aperturar los espacios para que la gente se sienta mucho más cercana una de otra, es que decidimos pues, cambiar la distribución, ¿no? Y ya no hay oficinas, ¿no? Y es algo que canta desde nuestros VPs y CEO, ¿no? Donde ellos han modificado su propio layout, hasta, digamos, todas las áreas operativas donde ahora estamos distribuidos por mesas de trabajo, ¿no? Y lo que tenemos son salas de reunión, ¿no? Entonces ha sido un proceso de cambio que trae pues un proceso de adaptación, ¿no? Nunca, siempre hay la persona que tiene el tono de voz alta, que recibe una llamada y habla y todo el mundo se entera de lo que está hablando. Y el ¿no? otro que se mete, además, ¿no? También, Sí, ¿no? sí, tal cual, ¿no? Pero yo siempre fastidio a mi equipo, ¿no? Antes los tenía a un grito de distancia porque tenía que gritar de una oficina a otra, ¿no? Pero ahora los tengo ahí nomás, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay cosas que son beneficiosas, otras que no tanto, porque de alguna manera puede, digamos, herir la productividad, si quieres verlo de alguna manera. Pero igual, o sea, si una persona tiene un trabajo muy específico de abstracción y de concentración, o sea, hay salas igual dedicadas a que la gente se encierre ahí. Y tú sabes, cuando la persona está ahí, está concentrada haciendo algo y no quiere que se moleste, pues, ¿no? Entonces... Cuéntanos una anécdota. ¿Cómo ha sido este cambio? No sé si te pasó en tu equipo actual o en tu equipo anterior, pero ¿cómo ha sido esto de ver a una persona todos los días llegar a su cubículo, ¿no? Poner su cartera, su mochila, Uh -huh. trabajar, digamos, Uh -huh. y de pronto decirle,
¿no? Le pusimos 4 explosivos a los paneles y ahora estás desnudo, ¿no? Estás frente a todos. Ajá. ¿Cómo ha sido ese cambio? ¿Tienes alguna anécdota tope tu cabeza? O sea, más que anécdota, creo que, a ver, tenemos la suerte, creo, por lo menos en mi rol anterior y en este rol, es que nosotros siempre hemos estado acostumbrados a trabajar en torno a proyectos, ¿no? Y los proyectos se trabajan con equipos de personas de distintas áreas, ¿no? Entonces, muchos de mis chicos no paraban nunca en sus cubículos, ¿no? Estaban en salas de reunión o estaban en las oficinas de algún líder, usuario. Entonces yo creo que para, digamos, nosotros que estamos de alguna manera relacionados a los temas tecnológicos, de innovación, el cambio ha sido un poco más straightforward, ¿no? Pero sí creo que hay áreas donde tradicionalmente digamos, el trabajo sí era mucho más de una persona tal vez, ¿no? Ujú. Y por ahí creo que sí ha habido un poquito más de resistencia, ¿no? Habían comentarios de que, oye, pero yo necesito mi espacio para concentrarme, ¿no? Yo necesito que la gente no esté gritando a mi alrededor, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? O yo veo cosas, por si acaso, confidenciales, ¿no? Entonces, Sí. siempre hay este tipo de cuestionamientos, digamos, un poco dependiendo del rol de los equipos y de la gente, pero en líneas generales creo que ha sido bien recibido, ¿no? La gente creo que ha perdido el miedo a estos open spaces, sabe que hay estos espacios especiales donde puedes centrarte y concentrarte, ¿no? Así que felizmente creo que vamos bien en ese sentido, ¿no? Qué bien, qué bien. ¿Y dónde viviste antes? Digamos, yo he vivido 5 años en Canadá, ¿no? Estuve estudiando y trabajando, ¿no? Digamos, muchas de las cosas que ahora vemos que están sucediendo aquí en términos de tendencias del trabajo, como puede ser el teletrabajo, horarios flexibles, ¿no? La gestión por objetivos, en ese momento ya era estándar, digamos. Claro, 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 que es propio, ¿no? De cualquier cultura que probablemente tiene cosas más menudas, más mundanas resueltas, ¿no? Claro, Como el tema del tráfico, ¿no? Sí, muy lejos. claro. ¿Cómo, cómo era trabajar en Canadá en aquel momento? ¿Cómo, si yo te estuviese haciendo esta pregunta estando en Canadá, cómo sería? De hecho, o sea, fue al inicio difícil porque es un cambio, ¿no? Y es un cambio donde no solamente te ves expuesto a una cultura que la puede tener el canadiense, ¿no? Y que tiene su propia cultura, pero Canadá es muy inclusivo, ¿no? Entonces te tocaba trabajar con canadienses, pero te tocaba trabajar con gente de la India, con gente de Filipinas, con gente de China, con gente de Japón, con gente de Europa, ¿no? Y Canadá, pues, es un país muy extenso, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajaba en Vancouver y tenía que colaborar en mi equipo de proyecto con gente que podía estar en Toronto, que podía estar en Nueva Delhi o Manila, ¿no? Entonces teníamos N zonas horarias, ¿no? Y evidentemente el trabajo se hacía en remoto, ¿no? Entonces tú sabías que tenías, no sé, unas 5 horas al día en las que podías poner reuniones para poder organizar el trabajo, todos entraban a una call, ¿no? Y ibas directo a los puntos, ¿no? Tenemos que hacer A, B, C, D, ¿cómo vamos con el progreso, ¿no? C, D, F, cada uno nada más su estatus, ya, chao, next, ¿no? Pero interesante pues cómo estas distintas culturas y formas de trabajo se alinean cuando tienes un mecanismo común para todas, ¿no? Y eso fue lo que termina sucediendo, ¿no? Que la gente se termina adaptando, se termina, digamos, familiarizando con estas formas, ¿no? Y mucha gente del equipo de mi vida la conocí ni siquiera por foto, ¿no? Claro, era un avatar, ¿no? Es correcto, Claro. es correcto, ¿no? Y que, perdón, tengo varios ángulos por donde quiero atacar, entonces estoy pensando la pregunta que es siguiente, ¿no? Esto que dices del mecanismo, me gusta mucho que lo traigas a colación. ¿Cómo se tangibiliza eso? ¿Qué es un mecanismo para ti? ¿Es un call? ¿Es una herramienta o es otra cosa? Son en realidad varias cosas, ¿no? Entonces, tienes el medio físico que te ayuda a realizar el proceso de colaboración. Entonces, es
un sistema de video o audioconferencia, ¿no? Tienes una plataforma de texto, chat, ¿no? Tienes tal vez la posibilidad de compartir archivos, trabajar de manera remota, ¿no? O sea, esos son como que los que te facilitan, ¿no? Pero por otro lado tienes el governance, ¿no? Y tienes los artefactos, los documentos y, digamos, el entregable o los productos que tienes que elaborar como parte del proyecto, ¿no? Entonces, al tener esos mecanismos distribuidos, entendidos y a la gente capacitada en el uso del mismo, entonces tienes la base para tener un mismo idioma y poder entenderte sobre, digamos, lo que es, por decirte, un storyboard, ¿no? Digamos, si todos tenían un entendimiento de eso, y cuando hablaba de storyboard y cuando hablabas del journey map del cliente, o sea, todos sabían de qué estabas hablando, ¿no? Entonces son como que esas dos cosas, lo que te sirve, digamos, como facilitador para colaborar y las herramientas que utilizas para poder, digamos, tener un entendimiento a nivel de todos los actores dentro de un proyecto o de un proceso, ¿no? Claro. Lo cual también habla, sabes que en el podcast anterior estuvimos con Diego Arispe, Sí. y hablábamos de un término que a mí me gusta mucho y parece que lo logré contagiar, ¿no? Que es la disciplina digital, ¿no? ¿Cuánto de eso hay? ¿Cuánto de eso hay en una forma de trabajo, pongámosle canadiense, ¿no? Según lo que me estás contando? Súper disciplinados, ¿no? O sea, llegar a un minuto tarde a tu reunión y decir que no vas a llegar tarde se considera descortés, ¿no? Y haciendo el símil con, con lo que en general en Latinoamérica vemos es, si llegas dentro de los primeros 5 minutos de tu reunión, estás temprano, Claro. ¿no? Y es aceptable hasta 10 minutos tarde, ¿no? Y no avises, ¿no? Y se ve bien extenderte, ¿no? Bueno, si te extiendes, te extiendes, pues, ¿no? Allá no, se considera, digamos, un tema de respeto y de eficiencia, comenzar y empezar a tu hora, ¿no? Porque justamente tienes estas restricciones horarias que sabes que la persona puede estar buqueada, digamos, antes o después y tiene un compromiso con otra gente. Y la gente no tiene ningún problema en decirte, ¿sabes qué? Oye, me tengo que ir a otra reunión, sorry, chao, ¿no? Y nadie tiene por qué... Y te cuelga el Skype, ¿no? Y te fue, chao, no, no fue, claro. ¿no? Entonces, digamos, el tema de disciplina y el tema de cumplir esos ground rules, ¿no? Las reglas básicas digamos, de interacción, ¿no? Se vuelve bastante fuerte, ¿no? Y creo que poco a poco vamos a ir viendo eso también, digamos, aquí en Perú y en general en Latinoamérica, conforme digamos, estas herramientas de colaboración se vuelvan más masivas, ¿no? O sea, la gente va a tratar de hacer un uso cada vez más eficiente de su tiempo, ¿no? El tema del tráfico nos va a obligar a tener más flexibilidad en las horas en las que podemos o no reunirnos, ¿no? El tema del teletrabajo, digamos, de poder conectarte a una call desde tu carro, o sea, todo eso de alguna manera creo que va a terminar obligándonos de alguna manera a alinearnos y probablemente eso signifique un choque cultural de alguna manera por la manera en la que estamos nosotros acostumbrados a gestionarnos, ¿no? Sí, sí, y creo que es esto que dices de la parte cultural, de la parte idiosincrática, ¿no? De el cómo somos, es muy potente, ¿no? A mí también no me pasó hace mucho, estaba tarde para una reunión, tarde además por el tráfico, lamentablemente, y decidí sencillamente en punto en la reunión tomar el teléfono por el carro, llamar y decir, ¿sabes qué? Perdóname, ya nos conocemos, creo que perfectamente nos podemos agarrar el commute los dos y tengamos la reunión por acá, ¿no? Y en verdad fue tremendamente más eficiente, pero sí me he encontrado en situaciones en las cuales te dicen, no, ¿cómo por llamar? Es decir, tienes que venir a verme, ¿no? Claro. Y te lo dicen a veces directa o tácitamente, ¿no? Claro. Claro. ¿Cuánto crees que tú, o cuánto de eso crees que va a tener el Perú? ¿Crees que hay un futuro del trabajo, digamos, con respecto a tu experiencia en Canadá y lo que estás viviendo hoy día en Pacasmayo? Sí, totalmente, ¿no? O sea, nos va... lo que está sucediendo con lo que hemos hablado de la ciudad, lo que estamos viendo o hablando sobre lo que la gente ahora busca en
una empresa, un trabajo en términos de facilidades, ¿no? Porque al final del día, o sea, la empresa lo que necesita es que su talento, si bien se desarrolle, cumpla sus objetivos, ¿no? Entonces, en la medida que tú tengas esa capacidad de cumplir con tus objetivos, creo que poco a poco las organizaciones van a entregarle más empowerment, ¿no? Para que ellos puedan gestionar la manera en la que administran su día, digamos, ¿no? Los managers se van a dar cuenta de que no necesitan ver a la persona sentada ahí, digamos, 8 horas, ¿no? Y lo vemos, ¿no? Gente que se conecta, esos son como que el downside de estar siempre conectado, ¿no? Que estás disponible o asume que estás disponible 24/7, ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo creo que sí, o sea, nos va a obligar un poco a ir adecuándonos a lo que está sucediendo en otras partes, ¿no? ¿Y eso crees que ha sido una conversa, es algo que es una conversación interna que tienen ustedes constantemente de quién viene, el tipo de perfil que tenemos que buscar, cómo de pronto es un perfil que no necesariamente tiene que ser un comunicador, pero no necesariamente tiene que ser un comunicador, pero tiene que serlo, ¿no? Uh-huh. Es decir, puedes contratar a un ingeniero, pero tiene que ser muy bueno comunicando, ¿no? Por los medios, es algo que piensan mucho en su día a día. Sí, o sea, de hecho hay un set de valores para Pacasmayo, ¿no? Y parte de estos valores, digamos, buscan tener esas capacidades, ¿no? Y desarrollar esas capacidades para, digamos, comunicarse, colaborar, ¿no? Entonces yo creo que se vuelve un factor súper importante, ¿no? Ahora, no te digo que todos los roles tienen que ser masters en temas de comunicación, ¿no? Hay, digamos, temas de personalidad, igual, ¿no? Y va a depender a veces inclusive del trabajo, ¿no? Entonces, si yo voy a salir a buscar un data analyst que va a estar todo el día concentrado tratando de armar modelos estadísticos, o sea, probablemente no necesite que el pata sea una luminaria haciendo presentaciones súper vendedoras, pero sí tiene que tener esa capacidad para de manera bien ejecutiva poder, digamos, presentar su modelo, ¿no? Y tener el buy-in, digamos, de algún ejecutivo, digamos, ¿no? Entonces, se vuelve creo, un skill más have, ¿no? ¿Cuánto de esto, bueno, justo lo que has dicho, ¿no? ¿Cuánto de esto se vuelve más relevante y menos relevante, ¿no? Yo recuerdo que en un antiguo trabajo, por ejemplo, era obviamente súper relevante el manejo de herramientas tecnológicas, pero también justamente la manera de transmitir las ideas, ¿no? Y nosotros siempre decíamos, ¿no? Preferimos tener muchos jugadores de equipo, ¿no? Que muchos talentos, ¿no? Claro. Como que la comparación todavía sirve, ¿no? Si tienes un equipo de 11 de puros Messis, entonces nadie mete el gol, ¿no? Todo el mundo se pelea y al final nadie hace nada. Pero si tienes un Messi o dos y todos los demás son equipo que soportan, no a ellos dos, sino a todos, ¿no? De pronto es más balanceada la ecuación. ¿Cuánto de eso son, como lo que tú has dicho, must-haves en un equipo de Pacasmayo, en futuro trabajo, etcétera? Buena pregunta, ¿no? No lo sé, no sé cuál sea la ecuación perfecta, ¿no? Pero creo que en Pacasmayo tratamos un poco de tener algún tipo de balance, ¿no? Un balance entre, digamos, gente que en general tenga esa capacidad de generar cambios dentro de la organización, pero a su vez que se pueda bajar del coche y empujar con el resto del equipo para que el cambio se ejecute, ¿no? O sea, de nada te sirve ser un recontra de estratega si no tienes la capacidad de remangarte y bajar a la cancha y hacer que el cambio se dé, ¿no? Claro, de meter las manos en el cemento, ¿no? Bueno, ¿no? en la mezcla. en la mezcla. Cuéntame, ya un poco para ir terminando y para respetar el tiempo de los dos, ¿no? Ya que lo estás diciendo, algo un poco más lúdico, más raro, si prefieres. Hablando de esto, del futuro del trabajo, ¿no? Y pensando que tenemos además hordas, ¿no? Hordas de gente saliendo de la universidad a punto de trabajar y gente que pasa todos los días por la Javier Prado. Si pudieras poner una frase en el billboard del Javier Prado, ¿qué les dirías a los peruanos que están yendo a trabajar todos los días? Puede ser una frase metafórica, no publicidad, ¿no?
un pensamiento, una idea, lo que quieras comunicar. Oye, deja tu carro. Deja tu carro. Este, es que es difícil, ¿no? O sea, eh, es difícil darle ese... O sea, yo creo que la gente debería empujar a los municipios, al gobierno, ¿no? Para que realmente nos dé una solución de fondo, ¿no? A ver, es tan complicado. Moverse en transporte público en Lima es bien difícil, ¿no? Sí. O sea, en hora punta es una pesadilla. Hasta denigrante, ¿no? Sí. Yo creo que puede ser hasta esa la palabra, ¿no? Porque... Tal cual, denigrante. Sí. No sé si te subiste alguna vez al metro de Lima o al Sí, claro. ¿no? Sí. El metro de Lima es digno, Sí. es bien digno. Sí. Esto funciona muy bien creo que para sorpresa de todos, ¿no? Tomó 30 años, pero bueno, esto funciona bien. Pero todo lo demás yo, al menos personalmente, llego a la conclusión de que es denigrante, ¿no? Uh-huh. Es una micro, ¿no? O las chicas, las grandes. No hay forma de convivir con ellas, y menos en hora punta, ¿no? Uh-huh. ¿No? Deja tu carro, está buena la frase, ¿no? Pero yo creo que deberíamos ir hacia ahí, ¿no? Y creo que tarde o temprano vamos a ver eso, ¿no? O sea, la gente, creo que per se no quiere un carro, lo que quiere es trasladarse de A a B, ¿no? Y probablemente suceda lo que sucede en otros países, ¿no? Donde se vuelva tan complicado manejar, donde se vuelva tan complicado guardar tu carro o te cueste tanto tenerlo, que en realidad, digamos, en la medida que este sistema de transporte funcione, van a empezar a surgir estas formas digamos, de transporte alternativo, ¿no? Y de la mano, pues, con las alternativas, digamos, tecnológicas para poder trabajar de manera colaborativa en remoto, deberíamos ver, creo que, mucha más, digamos, flexibilidad y digamos, gente que ya no se mueve en hora punta, o gente que utiliza bicicleta y transporte público, ¿no? Entonces, y te das cuenta, Lima no sufre como otras ciudades de un clima demasiado adverso, o sea, realmente puedes venirte en bicicleta todo el año, ¿no? O sea, con el debido cuidado de esos meses de julio, agosto, que está la lluviecita esa mega peligrosa, pero en realidad todo el año puedes venirte en bicicleta, ¿no? Sí, es verdad. La lluvia mantequilla, le decía Ramón Ferreiros. Sí. Me salía a chivatear a las 5 de la mañana, contaba. Y yo lo he padecido en carne propia un día montando bicicleta. ¿Sí? Me rompí la clavícula. Sí. Bueno, qué bueno que estás bien. ¿Cuánto de eso... No quiero estirar de tu tiempo demasiado, pero ¿cuánto de eso crees que va a impactar en las oficinas, ¿no? Porque el día de hoy creo que todos pasamos por la calle Prado, vemos tu cartel de deja el carro, pero es porque tenemos que ir a la oficina, ¿no? Claro. ¿Cuánto de eso crees que va a cambiar? ¿Crees que empezaremos a tener silos de oficinas en diferentes partes de Lima? Sí, y es una tendencia que no solamente se ve en otras partes, sino inclusive ya se está viendo en Lima, ¿no? Uh-huh. Con espacios distribuidos geográficamente para que la gente pueda, digamos, no tener que trasladarse 2 horas, ¿no? Entonces es algo que creo que va a empezar a verse bastante, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, ¿no? La disciplina digital, porque pierdes, o sea, comillas, pierdes el tráfico, pero tienes que ganar esa disciplina de estar conectado o colgar tu trabajo, ¿no? Que es algo que hablábamos mucho con Diego, ¿no? Que es algo que está cambiando bastante fuerte, ¿no? Y lo que probablemente va a suceder es que ni siquiera tengas un espacio tuyo asignado en tu oficina, ¿no? O sea, vas a llegar y te va a tocar escoger el espacio que está disponible en ese momento, ¿no? Eso sucede bastante también en empresas en tecnología, con gente que se mueve o que tiene mucha movilidad, ¿no? O sea, hay una mesa para la gente digamos, que llega, ¿no? Y probablemente eso se vea, digamos, replicado y tú, digamos, tus cosas las vas a tener en tu mochila y that's it, ¿no? O sea, ya olvídate de los papeles, los archivadores, los cajones, ¿no? O sea, en la medida que vayas digitalizando toda esa información, o sea, yo casi no imprimo, más que, no sé, nada, yo no imprimo nada, ¿no? Ni siquiera para leer, ¿no? Entonces creo que poco a poco, o sea, esa necesidad de tener un espacio físico asignado a
fulanito de tal, ya también va a desaparecer, ¿no? Sí, lo cual, por ejemplo, nosotros también en el podcast ha sido algo recurrente, que es, además lo digo para precisar, ¿no? A veces a veces la gente se queda con la idea de que, entonces no va a haber oficinas, ¿no? Y por el contrario, creo que probablemente va a haber más oficinas, Sí. ¿no? Lo que pasa es que van a ser distribuidas de mejor manera, ¿no? Esto, probablemente ya no nos compremos pues 5 pisos, sino compremos uno por cada locación, ¿no? Claro. ¿Crees que es algo factible? Sí. Sí, totalmente, ¿no? Y en la medida, o sea, y no solamente para empresas o corporaciones, ¿no? Porque todo el mundo dice, sí, tiene, no sé, pues 3.000 empleados, no entran todos en un solo edificio, ¿no? Claro. Pero, no, o sea, yo creo que hasta empresas, digamos, medianas o más pequeñas, yo creo que vamos a empezar a ver eso, ¿no? Y inclusive vemos ahora muchas startups, ¿no? que utilizan un espacio en estos sitios comunales, pues, ¿no? Tipo comunal o WeWork, ¿no? Y que, claro, en la mañana están en WeWork, no sé, San Isidro, y después están en la Magdalena, por decirte, ¿no? Entonces, probablemente eso también empieza a verse bastante más, ¿no? Sí, más movilidad, sí, es verdad, ¿no? Y que a estos chicos que están saliendo a comerse el mundo en Perú, ¿qué consejo le darías sobre trabajar en Perú? ¿No? Un recién graduado, alguien que está practicando, ¿qué le dirías sobre trabajar en Lima o trabajar en Perú en general? Creo que estamos en un proceso de cambio, ¿no? Y les recomendaría que ellos se suban o sea, al coche del cambio, ¿no? Que asuman el rol de proponer los cambios en sus organizaciones, ¿no? O sea, a ver, los líderes muchas veces tenemos una intuición para ver qué cosa puede o no funcionar, pero nos nutrimos del feedback que nos dan nuestros equipos, ¿no? Entonces, si tú a la hora que entras ves cosas que sientes que no están funcionando, que podrían funcionar mejor, que tengas la apertura, ¿no? Y la confianza para ir y decirlas y colaborar con tu jefe, ¿no? Levanta la mano. Exactamente, ¿no? Que esa experiencia que tienes en el día a día, en el que interactúas tú digamos, con tus amigos, con tu grupo, ¿no? Trates de llevarlo a la organización, ¿no? O sea, que propongas pues formas de colaborar, de utilizar, o sea, la tecnología está, ¿no? O sea, eso es un given ya, ¿no? O sea, digamos, y no te cuesta mucho, ¿no? Entonces, que sean ellos actores de cambio, ¿no? Que propongan esa posibilidad de trabajar en remoto, que, digamos, con el cumplimiento de sus objetivos, digamos, demuestren que no necesariamente tienen que estar sentados 8 horas ahí para poder, digamos, desempeñarse bien y demostrar, digamos, lo que vale, ¿no? Nuevamente, creo que Lima, en general, Perú, el mundo está cambiando, ¿no? Y eso es algo que va cada vez hacer, creo que a un ritmo más rápido, ¿no? Y las organizaciones tienen que entender eso, ¿no? Así que, nada, que sigan ese consejo y que, no sé, tengan cuidado al cruzar la pista. ¿Y qué consejo les dirías que ignoren? Que no se puede, o que siempre lo hemos hecho así, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Dante, muchísimas gracias por tu tiempo. No, nada. Para los que nos están escuchando, dejen el carro. Ahora mismo salgan del Javier Prado, vayan a caminar, ¿no? Y nada, será hasta otra ocasión. Muchísimas gracias. Gracias, Andrés. Gracias.